Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, decir que cuando vimos la moción teníamos claro que había que apoyarla. Teníamos duda en el primer punto, paralizar el decreto o intentar trabajar en base a las enmiendas presentadas para conseguir un nuevo decreto. Y finalmente hemos optado por apoyarla estrictamente como la presentaba la portavoz del Grupo Podemos. Porque creo que es necesario paralizar este decreto. Porque surge mal, porque se trabaja mal desde el principio, porque se externaliza un despacho que nosotros seguimos sin saber quién es, pero por la terminología usada y el vocabulario usado puede ser un despacho que de repente puede desarrollar igualmente un decreto de dependencia como temas relacionados con la ley del suelo, por poner un ejemplo. Y por tanto, sobre todo porque además no se cuenta con la gente que está en el día a día, trabajando, conociendo mejor que nadie cuáles podrían ser las soluciones al atasco permanente. Y no hablo solo de la del dinero, porque esa es fundamental. Sin recursos, como decía el presidente del Grupo Nacionalista Canario, sin recursos no se hacen carreteras. Pero sin recursos económicos le garantizo que es imposible salir de la nefasta situación en la que se encuentra la dependencia en Canarias. Pero además de los recursos, es verdad, y en eso podría ayudar el decreto, se podrían trazar itinerarios que mejoraran, que acortaran los plazos, los procedimientos. Pero en absoluto lo que trajo el Gobierno, lo que presentó el Gobierno a través de ese proyecto de decreto. Porque no solamente no allanaría el camino, sino que todavía burocratizaría mucho más, empantanaría más y se tardaría más, y además colocando a los ayuntamientos delante del ciudadano como responsable primero y colocando al Gobierno de Canarias, que es el responsable último, en la última fase del proceso y, por supuesto, acortando los tiempos. Eso sí lo iba a conseguir ese decreto. Iba a acortar los tiempos, pero no de los que a nosotros nos importa, que es el del dependiente, la persona dependiente y su familia, sino los tiempos del Gobierno, porque quien asumiría el resto de la responsabilidad de manera fundamental serían los ayuntamientos. Por tanto, que se paralice un proyecto que nace viciado de entrada. A partir de ahí, nosotros entendemos que hay mecanismos para funcionar, para trabajar con el decreto actual. Se puede trabajar, y el decreto actual lo establece, con los ayuntamientos, pero en la fase y en el momento que corresponde. No colocando, y vuelvo y reitero, la carreta delante de los bueyes, sino en el lugar que le corresponde. Y a partir de ahí podríamos estar de acuerdo. No obstante, Nueva Canarias no está en contra de que se desarrolle un nuevo decreto, que se paralice este, y hablamos de un nuevo decreto. Creo que el del año 2008 tendría condiciones para mejorar la situación, pero por supuesto que estamos abiertos a que un decreto, que una norma, la misma ley de servicios sociales, pueda ayudar a mejorar cualquier trazado, cualquier itinerario que reduzca los tiempos de espera para las miles de personas que a día de hoy, en algunos casos incluso con el PIA, pero otros sin haber llegado a obtener el mismo, se encuentran en esa situación. Por eso apoyamos de manera clara en todos los términos que se ha planteado esta proposición no de ley. Hay algunos aspectos en el que coincidiría también con la portavoz del Grupo Popular. En el día de ayer, no me voy a ir hace 6 meses, 7 meses, hablaba con el familiar de un dependiente. La imposibilidad en ocasiones, ya no de la persona dependiente, en este caso con un grado reconocido como gran dependiente, sino a veces de los propios familiares que no pueden abandonar a su padre, a su madre, para poder acercarse a las administraciones y, por tanto, que de manera telemática pudieran saber algo que además todavía genera mucha más incertidumbre. El no saber ni siquiera, yo sé que va a tardar 8 meses, frustrante, porque mucha gente ni siquiera llega al final a conocer qué le correspondería. Pero es que ya no es que tarde 8 meses, es que yo no sé ni por dónde va el procedimiento, me comentaba. Y que de manera telemática se pudiera acceder, creo que sería un paso adelante al menos para, oye, ir uno situándose, sabiendo que me quedan un par de meses, sabiendo que me queda solo un procedimiento o que me queda una vida por delante. En algunos casos, esto no lo digo con auténtica, yo creo que todos nos entendemos. Por tanto, para nosotros ese sería también un elemento esencial. Y planteábamos una enmienda que agradecemos que se incorpore, y es el desarrollo de un potente plan de formación inicial y continuado en el tiempo a los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales de los ayuntamientos, en perfecta coordinación con los valoradores, para conocer de manera clara el contenido de los informes sociales, porque son, en cierta medida, fundamentales para que finalmente se establezcan el PIA y el alcance que podrían tener en última instancia.
Gracias, señor Campo. Señora Monzón, para que me intente aclarar a los servicios jurídicos y al presidente si acepta las enmiendas de los grupos.